Listo. Estamos ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su podcast favorito de ciencia, El Menester de las Luciérnagas. Mi nombre es Daniel y como ya es costumbre, estamos por acá con otra charla más. Y el día de hoy se encuentra conmigo Jairo, que ya lo conocen. Hola, bandita. Y tenemos como invitada a Dalis Covarrubias. Ella es bióloga, egresada de la UAM y actualmente está cursando la maestría en manejo integrado de zonas costeras y marinas. Y pues como ya vieron en el título, nos va a platicar de unas ondas bastante locochonas, como pues sustancias que contaminan al ambiente, así como pues la naturaleza de estas y de cómo funciona todo este rollo, ¿vale? ¿Cómo estás, Dalis? Hola chicos, mucho gusto. Me da mucho placer estar aquí con ustedes, estoy súper bien y bueno, vamos a proceder a la plática que espero sea de su agrado y damos inicio con esto. Entonces les presento, les comparto la pantalla. Vale. ¿O quieren saber algo más antes? No, todo bien. Bueno, Daniel. A ver. Nada más checando que todo se escuche bien por acá. Sí, parece que sí se escucha bien. Sí, si quieres ya puedes compartir tu pantalla para empezar. A ver, bueno, primero que nada vamos a dar un enfoque general sobre qué son los ecosistemas. Vamos a tratar de hacer esta plática más amena porque sabemos que hay público que no está relacionado con la biología y vamos a tratar que esto sea bastante digerible. Entonces, un ecosistema es un sistema integrado donde todos los seres vivos tienen interacciones con el medio ambiente. Sin embargo, actualmente debido a todas las presiones sociales que está presentando nuestro planeta, tenemos por ahí algunos problemillas que pues ya no son tan pequeños. Como sabemos, nuestro planeta está habitado aproximadamente por 100 millones de especies con múltiples interacciones entre sí y con su medio ambiente. Sin embargo, ¿cómo podemos saber nosotros cuando un ecosistema está sano? Bueno, pues estos ecosistemas van a implicar la participación de todos los seres vivos en lo que va a ser la formación de alimentos, la purificación, reciclado de materiales, protección, generación de recursos naturales. Todo esto como parte de sus procesos ecológicos. Algunos de estos van a intervenir en lo que es la calidad del agua, la protección litoral, la retención de nutrientes y la retención de contaminantes. Si bien nosotros sabemos que los ecosistemas disponen de mecanismos para amortiguar los desequilibrios provocados por todas las actividades que a lo largo del tiempo hemos venido desarrollando. Sin embargo, cuando estos sistemas se saturan y la naturaleza ya no puede por sí misma remediar todos estos factores, se viene generando un deterioro de todos los capitales naturales, lo que nos va a conllevar a una disminución en todos estos beneficios. Sin embargo, ¿cómo nació la ecotoxicología? Esto se dio, bueno, todos los procesos que venimos viendo de contaminación dieron su boom después de la revolución industrial, que fue cuando empezaron todos los procesos de producción más avanzados y más capitalizados, y por el creciente desarrollo de la población, pues había mucha demanda. Sin embargo, se desarrollan algunas sustancias que también tuvieron que ver con la Segunda Guerra Mundial, en las cuales pues se rociaban a diestra y siniestra para evitar que proliferaran los cultivos de tropas enemigas, y algunos de estos compuestos fueron el DDT. El DDT se utilizó y fue conocido como el gas naranja, y después también se utilizó para contrarrestar los casos de malaria. Pero fue esta señora que tenemos en la pantalla, Rachel Carson, una periodista que se dio cuenta que después de mucho tiempo, en la primavera ya no se escuchaban las aves, y ella empezó a preguntarse por qué se debía a ese fenómeno, que siendo la primavera, la temporada en donde hay más reproducción y más movimiento animal, no se escuchaba nada. Entonces empezó a hacer estudios y se determinó que estaban siendo afectados por todas estas concentraciones de DDT que había en el ambiente. Y bueno, lastimosamente, y a buena hora también, lanzó este libro de La Primavera Silenciosa, en donde nos explica todos los efectos de los contaminantes por ahí de la década de los 50. Ahora, la ecotoxicología
nació a partir de todas esas dudas de qué estaba pasando en el ambiente, de por qué se estaban muriendo los organismos y por qué se veían alteraciones en los ecosistemas. Entonces, como vemos, la ecotoxicología es el estudio de los efectos de los contaminantes y su función en los ecosistemas, todo a base del impacto de las actividades humanas en el ambiente. Quiero hacer un énfasis aquí que la sobrepoblación mundial para mí es el origen de todos estos, ya que entre más pobladores hay más demanda de recursos, hay más demanda de beneficios, de servicios, y bueno, por ende conlleva a que se exploten a diestra y siniestra todos los recursos que tenemos. Las principales actividades que afectan nuestro medio ambiente son la minería, la producción de hidrocarburos, así como la mala gestión de residuos que tenemos, todos los tiraderos a cielo abierto, las emisiones atmosféricas, y actualmente se está revolucionando todo lo que es el área de los plásticos. Todo esto va a tener implicaciones también en el cambio climático. ¿Cómo nosotros utilizamos a la ecotoxicología como herramienta para medir la salud de los ecosistemas? Bueno, pues tenemos niveles y la ecotoxicología también tiene mucho que ver desde las moléculas más pequeñas, como es el ADN, en donde podemos ver rompimientos de cadena, mutaciones, aberraciones cromosómicas, así como también esos efectos se van a proliferar después a las células. ¿Cómo es el daño genético que se está ocasionando por los contaminantes, capaz de interrumpir la función básica de una célula? A nivel de plantas, las células que estudiamos son las clorofilas. A nivel de animales, nosotros podemos estudiar las células sanguíneas, las células óseas, las neuronas, y también hay moléculas que nos pueden indicar cómo medir este impacto. En plantas, algunas fitorreguladores, como el ácido abscísico, que es el que se encarga de la diferenciación celular en el crecimiento de las plantas, el ácido indolacético, que también funciona como defensa principal ante pues, sustancias que son ajenas a los organismos, y cómo estas alteraciones después nos van a tener implicaciones en órganos y en sistemas, disfunciones renales, disfunciones reproductivas, disfunciones respiratorias, cáncer de piel, incluso enfermedades que nosotros ya estamos viendo en las personas que se dan a nivel cerebral por estas exposiciones continuas a contaminantes que tenemos en el medio ambiente. Y como todo es parte de un individuo, al final de cuentas vamos a tener alteraciones en la conducta, tanto reproductiva, conducta social, conducta básica de supervivencia, cómo reacciona ante los depredadores, cómo se defiende. Incluso en los ciclos circadianos se han visto alteraciones de que los animales están ahí como norteados, pierden todo lo que es pues su conciencia, no sé si era buena esa palabra, todo lo que es el contexto del ambiente en el que se está desarrollando. Entonces, la ecotoxicología, las principales herramientas en las que se apoya es en los individuos del ecosistema para evaluar cómo los impactos se pueden dar después en un ecosistema. Y bueno, aquí en el diagrama les pongo el ejemplo de las redes tróficas, porque más adelante les voy a hablar sobre un proceso que se llama bioacumulación y biomagnificación, y es de cómo a nivel individuo se alteran todas estas redes tróficas y a la larga nos tienen impactos en los ecosistemas. Bueno, les voy a platicar un poquito de las principales características de los contaminantes. Y para empezar tenemos los hidrocarburos, ¿no? Que son compuestos que el 80-90% de su composición son hidrógeno y carbono, son persistentes. Esto quiere decir que se mantienen en el ambiente durante mucho tiempo y los procesos físico-químicos del ambiente va a ser muy difícil que se rompan por completo y que se degraden estas sustancias. Entonces, las principales fuentes de hidrocarburos, pues sabemos, es la industria petrolera, a través de los pozos, de exploración, de perforación, los hidrocarburos que nosotros emitimos por medio de los coches, las emisiones naturales, incluso en los productos de consumo básico que tenemos, que son sprays, shampoos, jabones, muchos de ellos traen hidrocarburos como parte de su composición. Entonces, las principales fuentes de hidrocarburos
que son pirogénicos, esto es que se ingresan al ambiente en fase gaseosa por medio de derrames de petróleo, y los petrogénicos, que son los que ya de manera natural están en la naturaleza, valga la redundancia, ¿no? Pero también se dan como producto de combustiones de todos los materiales orgánicos, actividades de petróleo y descargas, así como lavados también de buques, tanque en los que estos se transportan. ¿Cuáles van a ser las principales alteraciones que los hidrocarburos van a tener en los ecosistemas? Pues principalmente atrofian todo lo que sea el sistema natural y tienen la característica de que además no son solubles en agua. Entonces estos se van a mantener en la columna de agua durante mucho tiempo, lo que va a hacer que los organismos, en este caso marinos, que están expuestos o que desarrollan su ciclo de vida en el agua, pues van a estar expuestos a estas partículas o estas cantidades de hidrocarburos y van a estar ingresándolas a través de la respiración, a través del alimento, y bueno, vamos a hacer notar que los efectos principalmente aquí pues son neurológicos, son efectos tempranos, efectos agudos, en donde muchas poblaciones de organismos no toleran las cantidades de hidrocarburos que están ya sea en el mar o en sedimentos, y el efecto agudo en este caso es ocasionar la muerte directa de los organismos. Muchos no sobreviven a todos los derrames que hemos visto en la historia, que han ocasionado altas mortandades de individuos. Otro de los contaminantes principales son los metales pesados, los cuales se caracterizan por tener una densidad de 5 gramos por centímetro cúbico. Los metales pesados ya los tenemos en la naturaleza. Sin embargo, la explotación minera ha sido la que más ha hecho que estas concentraciones de metales en la naturaleza se estén sacando, por así decirlo, de su medio natural, que es el subsuelo, y ponerlo a exposiciones y a dinámicas tanto de la atmósfera, del medio ambiente, los escurrimientos de agua, y demás, y eso es lo que hace que muchos cuerpos, tanto de agua, ecosistemas, terminen contaminados. Entonces, los principales metales pesados que vamos a tener, cadmio, plomo, cromo, zinc, arsénico, mercurio, son altamente tóxicos y también altamente persistentes. Algunos de los efectos que nosotros podemos tener por metales pesados son, como podemos ver en la imagen, también los efectos agudos, altas mortalidades de poblaciones, efectos crónicos, que son los que vamos a ver a largo plazo y que también son muy peligrosos porque están en el organismo. Sin embargo, todos los efectos que tienen en el organismo se van dando a lo largo del tiempo. Y eso cómo va a afectar a las poblaciones en su capacidad reproductiva, en su capacidad de desarrollo, en su capacidad de cumplir con sus funciones ecosistémicas. En este caso les tengo ahí en la diapositiva la foto de una comparación de una planta. Esa foto yo la tomé, son unos individuos que yo ocupé para mi tesis de licenciatura, y a la izquierda tenemos un individuo que ha crecido en un ambiente sin contaminación por metales pesados, y a la derecha una plantita que se desarrolló en sustrato de HAL. El HAL son todos estos desechos que suelta la minería, en donde va todo la trituración del sedimento, todos los procesos que se fueron dando para purificar los metales y que lo arrojan al aire libre, y bueno, no se tiene ningún control sobre eso actualmente, y ahí se sigue desarrollando los organismos. Y bueno, podemos ver a simple vista que las implicaciones morfológicas en el crecimiento, en este caso comparándolas, pues tiene un efecto inmediato en el organismo. Ok, órale. ¿Cuál es la dinámica de los metales pesados? Aquí les puse el ejemplo de una plantita, porque bueno, en animales es un poco más simple, ingresan a los organismos por medio de la respiración, del alimento, de la piel, pero en las plantitas podemos ver una dinámica un poquito más interesante, ya que ellas, al momento de tener contacto con los metales pesados en el suelo, tienen estrategias para sobrevivir a las concentraciones de metales pesados. En este caso, el diagrama dice absorción y secuestro de metales. Esto es por medio de hormonas que ellos van regulando, bueno, fitorreguladores que tienen,
y les permite absorber los metales pesados que se encuentran en el sedimento y que ellas de alguna forma no pueden evadir, y los redireccionan a partes de las células en donde no implique un contacto directo con su ADN. Sin embargo, hay otras plantas que tienen la capacidad de secuestrar a los metales pesados ahí en el sedimento, retenerlos y evitar que ingresen a su organismo como tal. Entonces, eso es lo que le conocemos como movilización en el suelo. Si estas barreras se rompen, posteriormente se da un transporte en el xilema de las plantas, pero aquí entra el concepto otra vez de depende de la especie. Vamos a ver qué es lo que hace en este caso el organismo para evitar que se vaya a los órganos reproductores, para evitar que afecte, pues, sí, órganos que son vitales para él. Entonces, hay muchas plantas que son capaces de secuestrar esas moléculas, esos átomos de contaminantes en los tejidos, ya sea del tallo, en los nodos de las hojas, y así evitar que estos se desplacen al fruto o a la flor y después pueda tener implicaciones en la vialidad de las semillas. Entonces, esto es muy interesante porque la planta como tal, su organismo ya está teniendo una acción en contra de esos metales pesados. Sin embargo, cabe resaltar que cuando todas esas barreras fisiológicas que tiene cualquier organismo ante la presencia de cualquier contaminante, cuando todas esas barreras se rompen y no hubo una retención eficiente, ya sea por la presión, por la concentración, por las consecuentes descargas de contaminantes que hay en el medio, pues es cuando empiezan los efectos crónicos y se da una alta toxicidad y es cuando los organismos tienden a morir. Bueno, me desvío un poquito. En la cuestión de los metales pesados, la dinámica dentro de las plantas, podemos ver también lo que es el tráfico y secuestro intracelular, y cuando se distribuyen en los tejidos, muchas plantas optan por llevarlos directo a las hojas, porque así, cuando estas defolian y tiran las hojas, es una manera de sacar de su organismo todos esos metales pesados. Entonces, pues todo esto trae implicaciones evolutivas de plantas que a lo largo del tiempo se han ido desarrollando en ecosistemas que traen cargas grandes de metales pesados o de hidrocarburos, también aplica, porque pues hemos sabido que a lo largo de la historia ha habido pues muchos procesos físico-químicos implicados en el desarrollo de los ecosistemas, y algunas presentan más resistencia que otras a estos contaminantes. Ok, ahora vamos con plaguicidas. Okay. Los plaguicidas son sustancias que el humano ha diseñado. Me refiero a esto a todos los compuestos sintéticos. Para detener o minimizar el desarrollo de organismos que son indeseables para ellos. Entre estos quedan los fungicidas, que se ocupan para hongos. Tenemos los insecticidas, donde el principal objetivo es eliminar insectos en este caso cultivos de interés, que son importantes para el desarrollo de la producción alimenticia. ¿Cuál más? Son los herbicidas, que también son para eliminar otro tipo de hierbas, malezas que no se quieren o que son indeseables pues en los cultivos. Y bueno, el caso de los plaguicidas también es muy crítico, porque en un estudio que tuve la oportunidad de empezar a realizar con manglares, pues hicimos un censo de a ver cuántos plaguicidas se utilizaban en una sola región, y bueno, es garrafal, porque para empezar todo el catálogo de plaguicidas es inmenso, hay muchísimas mezclas con diferentes propósitos, donde se combinan muchos compuestos entre sí para dar una mayor eficiencia, y bueno, todo el proceso de cultivo de una planta como tal implica fácilmente utilizar 5 plaguicidas diferentes en todo el proceso de cultivo, ya sea desde la preparación de los terrenos, que es tirar toda la maleza, todo lo que estorba en el terreno, ya sea para que en el momento en el que se está desarrollando los propágulos, todas estas plantitas, no se acerquen otros insectos, no se acerquen hongos,
ahí va otra, después en la fase de cosecha se vuelve a vertir más plaguicida y bueno, es continuo y pensando solamente en un tipo de cultivo, ¿no? Ahora si nos imaginamos cuántos cultivos tenemos en el país de diferentes cosas y podemos pensar, extrapolar todas esas cantidades garrafales de plaguicidas que estamos usando y vertiendo en el medio ambiente, pues realmente es impresionante. Entonces, pues hay plaguicidas que actualmente están prohibidos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y otras, pero aún se siguen utilizando en México. Entonces, el 2,4-D es un caso de esto, el paratiol, el malación, el paraquat, son sustancias que en otros países desarrollados como Alemania o Europa ya tienen prohibidos y aquí en México se siguen disfrazando las etiquetas de los productos o se siguen maquillando los efectos para seguir utilizándolos. Entonces, en este caso, los principales afectados que vamos a ver pues son los insectos y hay un caso muy importante que se ha estado hablando desde hace tiempo que es cómo nos está afectando actualmente en la polinización. O sea, cuántas abejas están muriendo a causa de los plaguicidas cuando indirectamente pues estos se están distribuyendo y están llegando a lugares que no tenemos ni pensados. Incluso en la presentación les pongo la foto del ganado, porque debido a todas las cantidades excesivas que se utilizan, ha habido ganado que se ha intoxicado con plaguicidas y bueno, mueren y queda ahí todo. Sí. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, pues en plantas vamos a ver necrosis foliar, vamos a ver desarrollo inadecuado de los propágulos, vamos a ver infertilidad. Aquí les puse un ejemplo del Alligator mississippiensis, que es un reptil que lamentablemente pues ha sufrido parte de los efectos de estas cosas, porque se han hecho muchos estudios en donde se ha comprobado que las hembras que han sido expuestas a plaguicidas han desarrollado, bueno, los huevos que ponen, la cáscara ya viene con plaguicidas en sí, y pues las crías de estos tienden a morir antes de los 10 días. Entonces, a nivel poblacional, ¿cuál es el efecto que nosotros podemos medir? Que estamos orillando a la extinción a estas especies porque a pesar de que se están reproduciendo, las crías pues no se logran, no se reproducen, no pueden llegar a una edad en la que puedan desarrollar todo su ciclo de vida y poder propagar a la especie, hacerla pues, más dinámica. Y no es el único caso, así hay pues muchos casos que lamentablemente no se han atendido a tiempo y pues ya vemos los efectos cuando son irreversibles, ¿no? Cuando ya tenemos a las especies ahí sufriendo por estas concentraciones. Entonces, por ejemplo, también hemos visto que hay cambios de comportamiento en aves, pequeños mamíferos también. El DDT, como les mencionaba, tiene una duración de décadas antes de degradarse y puede evaporarse y desplazarse a grandes distancias. Hay estudios en donde se han encontrado concentraciones de lindano en la leche materna. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos dando de alimento a nuestros hijos, ¿no? En este caso. También olvidé mencionar que en este caso del alligator se mostraron anormalidades en donde los machos se veían feminizados. ¿A qué me refiero con esto? A que crecían con, bueno, los que se lograban sobrevivir para empezar, crecían con penes anormalmente pequeños, los cuales eran incapaces para la reproducción y con altas concentraciones de estrógenos. Entonces, pues son muchos. También vemos otro efecto del llamado imposex, que se da en anfibios, en donde las hembras empiezan a desarrollar pequeños penes, los cuales obstruyen sus conductos, y pues ya valió la reproducción ahí, y otra vez tenemos una población afectada que no puede reproducirse y no puede, pues, además tener un desarrollo adecuado. Entonces, iban a decir... Dale, sí, de hecho, fíjate, está interesante esta parte porque a lo mejor la gente
que nos escucha, obvio, tal vez los que ya conocen saben qué onda, pero muchos se preguntarán, o Jairo, te pregunto, ¿tú no te surge la duda de cómo es que puede repercutir un plaguicida para todo esto? Bueno, pues me estoy imaginando algunas cosas, ¿no? Pero justo iba a mencionar que está interesante cómo eh, dentro de esto que estudia Dalis, ¿no? Hay cosas, o sea, por ejemplo, este es un efecto que sí decimos, ah, pues qué mal, ¿no? Porque sabemos que directamente afecta a la reproducción. Pero como mencionaba al inicio, por ejemplo, solo había un efecto de que aves ya no se escuchaban, ¿no? Entonces, igual y estaba pensando en que está muy interesante cómo no se enfocan nada más en como tal efectos negativos, ¿no? Pero, por ejemplo, el simple hecho de que si en una área, por ejemplo, en una área que está con plaguicidas para que no se vayan a comer las plantas, pues deja de haber aves, pues como tal las aves se van a otro lado quizá y no les afectó, pero al ecosistema como tal sí va a Claro, dañarlo, ¿no? Porque, o sea, como un sistema completo, le estás quitando una parte sin necesariamente quizá dañar a las aves. Y entonces, eso me pareció muy interesante. ¿Cómo afecta un plaguicida a que un pene sea pequeño? No lo sé, pero voy a cuidarme de los plaguicidas. A ver, eso que comentas es bastante importante, porque muchas personas piensan que por usar incluso el raid en nuestras casas, ahí se queda, ¿no? O sea, que nada más vas a matar al bichito, pero tú no estás viendo cuántas partículas estás emitiendo en la atmósfera y no estás viendo hasta dónde se desplaza. Y ahorita les voy a, bueno, ya de una vez, hay un efecto que se llama la destilación global, y se da mucho en plaguicidas, que se dice, bueno, no se dice, ya está comprobado, que en zonas cálidas donde se usan plaguicidas, estos se evaporan, y por todos los procesos atmosféricos que tenemos, el movimiento de las nubes, las corrientes de los vientos, llegan a las zonas frías del planeta y se depositan otra vez en los sedimentos. Entonces hay un estudio súper chido donde se ha visto que hay residuos de DDT, de 2,4-D y de otros compuestos en los casquetes polares, y que ahora los osos polares también están teniendo los efectos de todas estas concentraciones, cuando en los casquetes polares pues no hay por qué utilizarlos, ¿no? No se puede sembrar ahí. Entonces, de estas zonas cálidas del planeta, el ver cómo es la transportación a tantos miles de kilómetros, pues nos dice que hay que pensar en mucho más. O sea, no hay que vertir, que tirar nada más a lo güey, porque estamos alterando cosas que ni siquiera tenemos idea. sí, justo también eso iba a comentar que, bueno, la Tierra es un sistema completo, ¿no? También como tal. Y ves que en estos días hubo una noticia de que tenemos tierra del Sahara llegando a México y todo el mundo se Ajá. espantó. Y ya si pues uno ha visto las noticias, vemos que cada año hay tormentas que arrastran arenas del Sahara a otros muchos lugares del mundo, ¿no? En este caso, este año fue más una tormenta más grande, pero bueno, no es raro que haya, pero entonces sí está muy interesante eso de que eh, haya DDT en lugares donde creímos, bueno, creemos que no estamos echándolo, ¿no? Y justo esto que mencionas de que nosotros pensamos que, se lo eché a la cucaracha y ya acabó aquí, ¿no? La cucaracha. No, fíjate, es que es un rollo bien denso, o sea, el hecho, yo creo que mucha gente debería tener como consciente que el hecho de usar, por ejemplo, el DDT, que es ultra comercial, o no sé, ¿no? A lo mejor tocaríamos temas como muy delicados en el aspecto de que la gente, los agricultores que tal vez están utilizando ciertos compuestos, pues ahí hay como cosas, pues como te digo, delicadas, porque hay que educar demasiado
y yo creo que la chamba de muchos biólogos es hacer este tipo de cosas, así como de generar otros productos que puedan reemplazar a todo esto que es tan dañino, ¿no? Yo no, en lo personal no soy ningún experto de esta área, pero tuve la fortuna de en algún momento pertenecer al Laboratorio de Investigaciones Ambientales de la UAM, donde Dalis también estuvo ahí, y aprendí un poquito. Por ejemplo, imagínense, hace ratito que les decía que cómo es posible que un plaguicida pueda repercutir tanto en un cambio orgánico, hablando de una estructura biológica. En muchos de estos hay una variedad distinta de plaguicidas. Yo lo que me acuerdo es que hay, por ejemplo, los que tienen arsénico, los organoclorados, los organofosforados, los carbamatos, etcétera. Entonces, estas moléculas que tienen son parte también de los organismos vivos, de los metabolismos y de la composición química de los organismos biológicos. Entonces, imagínate, por ejemplo, un carbamato. Tú escuchas un carbamato y dices, es un plaguicida, ¿no? Afecta. Pero si nos podemos estudiar un poquito, por ejemplo, en la fotosíntesis, hay una enzima que se llama la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa. Eso. Que lo chido de esa es que pues maneja toda esta onda del ciclo de Calvin, y en algún momento cuando hace esta función hay fijación de CO2 en forma de un carbamato. Entonces, imagínate, si un carbamato está presente en un procedimiento tan natural como la fotosíntesis, quiere decir que si tú lo estás exponiendo en una forma de plaguicida, puede involucrarse de manera muy cañona en todos estos procesos que pasan normalmente en todas las formas de vida. Entonces, es así como llega a repercutir tan cañón en esto que decíamos, como de lo que nos contó Dalis, de que a los cocodrilos les hace penes pequeños o les desarrolla penes a las hembras. Entonces, échenle un ojo a eso y de verdad hay que ponerle mucha atención a esa parte porque es muy, muy importante. Y bueno, no son los únicos organismos, hay cientos de estudios con montones de especies, tanto de plantas, anfibios, moluscos, insectos, mamíferos, y pues todos tienen el denominador común de que realmente les afecta, como les mencionaba al principio, desde el nivel genético hasta nivel ya ellos como individuos, cuál repercusión van a tener, cuál va a ser su papel también como portadores de todos estos contaminantes. Entonces, a ver, aquí tenía lo que decíamos de cómo se comportan los plaguicidas. Entonces, no nada más los plaguicidas, este lo podemos ocupar también para los metales, nada más. Chequen, por ejemplo, cómo se da lo que es la absorción por los cultivos. Se adhieren algunas partículas, pero no todas. Y también aquí hay un punto muy importante. Depende del tipo de suelo o de sedimento, va a ser la adhesión o también la facilidad con la que estos se van a transportar. Sabemos que las arcillas, en este caso los suelos arcillosos, van a ser los que más van a retener todos los contaminantes por el tamaño del poro, por la filtración que se da. Y bueno, los que no sean arcillas van a escurrir y se van a llegar hasta los mantos acuíferos. Entonces, pues también ahí teniendo los mantos acuíferos, ¿cuántas personas no dependemos de los acuíferos? O sea, ¿y para qué los ocupamos? Para producir los alimentos, para bañarnos, para regar las plantas, o sea, para tantas cosas que en realidad yo me imagino que el planeta ya es todo un caldo de una mezcla ahí toda macabra de tantas cosas que nos estamos comiendo, que estamos respirando, que estamos sudando. Ahora sí, pues bueno, yo me suelo ir un poquito a las catástrofes para que la gente entienda. Sí. Bueno. Justo, Okay. Bueno, ahí iba a agregar, por ejemplo, aquí yo estudio justo un poquito de la contaminación en agua por metales pesados, y algo que tenemos aquí en Morelos es mucho, bueno, no mucho, arsénico, porque el arsénico proviene también de cosas de volcanes. Entonces, como tenemos aquí la cordillera de volcanes, aquí arribita de Morelos, nuestra agua pues hay algunos metalitos pesados, pero justo también algo que, bueno, siempre decimos, ¿no? Es lo de la cantidad hacia el veneno. Y entonces sí, nuestra agua
tiene muchas cosas, pero bueno, también por eso hay que estar cuidando, ¿no? Los niveles en los que la tiene, porque ciertas cantidades, aunque no deberían estar en tu cuerpo, si están, no te hacen tanto daño, ¿no? Pero ahí voy, ahorita les voy a platicar de la bioacumulación. Ok. Exactamente. Espérame tantito. Y mira, si tú la añades, pon tú, a lo mejor vierto poquito, pero ¿en cuánto tiempo lo estás virtiendo? ¿Con qué frecuencia lo estás haciendo? Y al final de cuentas, exactamente, ya no es poquito lo que tenemos en el ecosistema y no es para una sola cosa. A ver. Sí, totalmente. De hecho, antes de que empieces con esa buena explicación, quiero dar como una anécdota que yo conocí, muy cañona. Un amigo médico estuvo haciendo esta cosa que hacen los médicos de estar un año en un centro de salud o en un hospital, en un centro de salud en Coentepec, que es una comunidad que pertenece a Temisco, está por donde está el aeropuerto de aquí de Morelos, y él, después de un rato, me dijo, oye, me he dado cuenta que la gente aquí sufre mucho de presión arterial alta. Y yo dije, ¿y qué onda, no? Y me dice, es que eso es muy anormal porque desde niños, adultos y adultos mayores lo tienen por igual. Entonces, una vez fui a checar qué onda, de hecho hasta hubo un proyecto ahí que ya no se concretó, íbamos a ir a investigar más o menos qué pasa, pero resulta que Coentepec tiene muy cercana una zona minera que se dejó de mucho tiempo así, pues de manera abierta, ¿no? Y pues resulta que puede ser posible que el agua que ellos recogen para consumo esté llevando lixiviados de estos metales y pues por ende estén siendo contaminados ellos en su salud, y que a lo mejor este amigo médico me dijo, no he hecho pruebas a todos, pero sí he hecho algunas pruebas y sí hay niveles de metales en la sangre. Entonces, o sea, de mucho tiempo y provoca este tipo de cosas, ¿no? Ok, y ahí hacemos énfasis en que los metales, como tal, ningún organismo puede metabolizarlos. Entonces, ahí van a estar. Y bien como tú lo dices, los escurrimientos, todo este proceso de las lluvias hacen que se transporten a otras zonas. Aquí en Tasco hay un caso que también hemos estado, estudiamos cuando yo estaba en la licenciatura con mi tutor, de los jales mineros, de toda la explotación que hubo aquí. Y bueno, la gente ya siembra maíz para consumir sobre los jales. Y esas cantidades de metales pesados que se presentan en los granos de maíz ya han estado provocando casos de cáncer en los pobladores de acá. Y bueno, ahí entra todo lo que es las normas y así para regular, para ver qué se puede hacer, pero eso es para otra plática. Y hay un caso respecto a los plaguicidas. Tengo un colega en Colima que ha hecho estudios con plaguicidas y estaba súper enojado porque pues ahora los niños de las primarias se han hecho estudios y en la orina están secretando los plaguicidas. Entonces, eso es lo que nosotros vemos que su cuerpo está excretando, pero no estamos viendo lo que les está causando por dentro, los riñones, los intestinos, todo este proceso de detoxificación que ellos tienen como tal. Y bueno, qué lástima que los pequeñines, pues en este caso, estén siendo expuestos a esas cosas. Y no nada más ahí, hay muchos lugares en el país pues en donde hay cosas así. Hay muchos jales abandonados de minas. En el caso del Golfo tenemos los hidrocarburos, cómo están en los sedimentos y cómo toda la pesca que se está llevando ahí, los animales que se desarrollan ahí, pues ya traen hidrocarburos en su organismo. Y a ver, ¿sí se ve la presentación ahorita? Ya no recuerdo qué hice. No, ahorita no lo estás compartiendo. Ok, entonces la voy a poner. Vale. ¿Ya se ve? Ya. Ok. Entonces, ahora de manera general vamos a hablar un poco de los plásticos. Okay. Ay. Wow, qué densa está esa imagen. También iba a decir eso. Ay. Bueno, pues sabemos que el plástico, para empezar, es omnipresente. Ya se hizo parte de una necesidad en las personas, ya no se ven sin el plástico, ya lo ocupan para todo. Bueno, lo ocupamos, que también yo ocupo muchas cosas de plástico.
Sin embargo, pues quiero resaltar que si cambiamos nuestros hábitos, hay muchas cosas que podemos evitar. Se le llama microplástico a esas partículas menores a 5 milímetros de plástico que son el resultado de del rompimiento de esas partes que nosotros ocupamos, botellas, bolsas, cuando se fraccionan, pues quedan residuos que nosotros también pensamos que no están ahí, pero que ahí están. Entonces, como dato, les tengo que aproximadamente entre 8 y 90 millones de toneladas llegan al año a los mares y a los océanos de puro plástico. Estos son equivalentes al peso de 800 torres Eiffel para cubrir 34 veces la que es la isla de Manhattan o sostener el peso de 14.285 aviones. Entonces, si nosotros vemos, cada segundo hay más de 200 kilos de basura que van a parar a nuestros océanos. Entonces se desconoce la cantidad exacta de plástico que tenemos en los mares porque pues, son emisiones constantes. O sea, la cifra que voy a tener ahorita no va a ser la misma de mañana porque si le echamos el cálculo de 200 kilos por segundo, o sea, realmente es garrafal. Entonces el 80% de los plásticos proviene de tierra firme. El 70% de ellos van a quedar en el fondo marino. El 70% de los plásticos están en el fondo, el 15% en la columna de agua y el 15% en la superficie. Entonces lo que vemos, todas esas islas que sabemos de basura que se han conformado, realmente es la punta de un iceberg que no estamos viendo y que no estamos contemplando en el planeta. Entonces de estas islas de basura actualmente creo que hay 5, 2 en el Pacífico, 2 en el Atlántico y 1 en el Océano Índico. Y bueno, es bastante triste, porque pues a pesar de eso, pues la gente no entiende. O sea, fíjense, yo que estuve en Campeche un tiempo, me daba cuenta que pues que las personas del mercado lo que hacían era quitarle la cascarita a la fruta y la envolvían en plástico y aparte la metían en un plato de unicel con otra cubierta de plástico. Entonces estamos ahí cerquita del mar y todo ahí se dejaba. Entonces pues era bastante triste estar viendo toda esa situación. Pues los principales tipos de plástico que tenemos en el ambiente es el polietileno, que son las bolsas, las láminas, películas de plástico, microesferas de cosméticos, de productos, el poliéster, que es el PET, las botellas, los envases, las prendas de ropa también ya tienen plástico, las películas de rayos X, el polipropileno, que viene en los electrodomésticos, algunos muebles para jardinería, algunos componentes de vehículos también, el cloruro de polivinilo, que es el PVC, que ocupamos para tuberías, algunos accesorios, válvulas y ventanas. Y bueno, son productos que generalmente son de un solo uso. Justo, bueno, ahí, iba a decir, sí está gacho, ¿no? Pues que muchos sean innecesarios, porque, bueno, quizá esto no va a ser muy querido por muchos, pero querámoslo o no, el desarrollo de los plásticos y de muchas tecnologías eh, ha sido un logro tremendo científicamente y creo que como muchas otras cosas, como por ejemplo también se me olvidó comentarlo en el momento de los plaguicidas, ¿no? O sea, es una tecnología que se ha desarrollado, pero que a la mejor no estamos tan totalmente conscientes de las implicaciones que va a traer y entonces, aunque es algo que podría ser bueno, lo usamos de manera mala y por eso terminamos regándola, ¿no? Claro, Porque pero bueno, eso no lo hubiéramos sabido si no lo no hubiéramos. se hubieran desarrollado ciencias como esta, ¿no? Sí, En realidad se encargan de eso. No es una ciencia, es una rama de la ecología, pero, pero realmente pues sí, es bastante importante todo eso que estás diciendo, porque es verdad, en su momento nosotros no pensábamos cuáles iban a ser los efectos, sino que a largo plazo y ya viendo pues todos los animales, todas las plantas, todo lo que tuvo que morir, ahora sí que para darnos cuenta de eso.
Sí, así como también pasó con los antibióticos, o sea, que en los 50 se empezaron a usar de manera masiva y casi casi te dolía algo y, échate un antibiótico, ¿no? Y hoy 10 tenemos el antibióticos. problema así súper cañón de la super resistencia a antibióticos, ¿no? Y pues es eso, como que desarrollamos tecnologías y no estamos conscientes de, y qué viene después, ¿no? O sea, o en qué repercute. Me parece que hoy en día ya está implementado eso, que cualquier cosa que se desarrolle nueva tiene que estar como probada y pensada a no sé Varios cuántos años. años al futuro para ver qué onda, ¿no? Porque si no, no es tan fácil ahora como sacar algo así, tan como en esas épocas, ¿no? Sí, porque aparte, Claro, ahorita todo lo que saquemos se va a utilizar mayormente, ¿no? O sea, no es como antes que sacabas algo y a ver, se va probando poco a poco, ¿no? Ahorita si sacas algo y dices, esto sirve para tal cosa, en todos lados va a estar en un mes, ¿no? claro, claro. Y ese rollo también de los medicamentos es otra cuestión que ya se consideran contaminantes también, porque pues cuando nosotros los ingerimos pasan por un proceso metabólico y al final los excretamos por la orina, los residuos, todo eso, y a dónde van a parar nuestras heces, de dónde va a parar la orina, las aguas residuales, y a dónde van esas aguas residuales, a los ríos, a los mares, Órale. se quedan ahí. Y bueno, también es un rollo por ahí que se está investigando y contribuyen en parte a esas resistencias bacterianas de las que hablas, porque pues cuántos antibióticos, debido a esto que estás mencionando de que la gente ya los consume indiscriminadamente, cuántos antibióticos estamos desechando al medio y Al con agua. cuánto estamos contribuyendo a estas resistencias bacterianas, además de contaminar. Entonces, ay, cada vez que hablo de esto suspiro mucho porque me da mucha tristeza. Sí, da miedo, da mucho miedo. A ver, vamos con lo que sigue. Ok, Ay, creo que ya no compartí bien esto. pícale otra vez. ¿Qué se está viendo? Tú. Nada, ¿Nada más yo? Sí. Ok. Voy. Chale. no te preocupes. Mira, si Voy. quieres, mientras Creo que aprovechamos, voy a buscar la diapositiva porque ya se perdió. vale, Ajá. mientras aprovechamos por acá a dar saludos, que hay muchos saludos, el día de hoy, gente, qué bueno que andan por acá. De parte de Brian Aguilar, de parte de Alexa Jazz, de Estefanía Rivera, también nos saluda. ¿Quién más? Olivia, ¿qué onda, Olivia? ¿Cómo estás? Alfonso El Sud nos manda saludos también. Y bueno, por aquí hay algunas preguntitas, pero no sé si quieras que las preguntemos después Al o final, ahorita. sí. Al final. Sí, Vale, y vale. gracias, Brian. Tú eres el colega del que hablaba de Colima. Tú lo sabes. Sí, ese A Brian. ver, también Leslie Ortega dice gracias, Dal, por la información. Benesk Dulk dice buena información. Y ¿qué? Bueno. Boris Luis dice sin mencionar el uso de antibióticos en la ganadería. Ándale, lo acabamos de retomar. Pero a ver, voy. Ahora sí, creo que ahí está, ¿verdad? Sí, ahí están. Sí. Ok, entonces, retomando todo esto, ya que les expliqué un poquito del origen de estas sustancias externas a los ecosistemas, vamos a ver cuáles son las características y los criterios de riesgo que nosotros utilizamos en la ecotoxicología para medir los impactos de estos y poder hacer un diagnóstico de cómo está el ambiente en esos casos. Entonces tenemos que uno es la persistencia, lo que les mencionaba. La persistencia es el tiempo que va a permanecer un contaminante en el ambiente. La transformación van a ser todos estos procesos físico-químicos que el ambiente como tal va a ejercer sobre el contaminante para empezar a transformarlo, a degradarlo. Pero cabe mencionar que en este proceso de transformación, una de dos, o puede hacerse menos peligroso o más peligroso. Exacto. Entonces, pues ahorita les voy a mostrar. También tenemos lo que es la vida media de un compuesto, que es el tiempo que tarda en degradarse a la mitad de su cantidad, así como los mecanismos de transporte, si se transporta por medio del agua, los escurrimientos, las lluvias, los acuíferos, todas las escorrentías que se dan, si se transporta por medio de la atmósfera,
así como la distribución, lo que les mencionaba, en qué partes va a haber una mayor distribución. Los sedimentos como tal son reservorios de los contaminantes porque tienen la afinidad de ligar o de secuestrar las partículas. Así como la biotransformación, aquí es donde entran los microorganismos que pues ayudan a de alguna forma transformar estos compuestos. Ay, y bueno, su toxicidad son agudos, quiere decir que pues van a tener un efecto inmediato sobre el organismo, lo van a, o sea, la mayoría de las veces lo matan, ¿no? Subcrónicos, que van a ser efectos que se van a dar a largo o corto plazo, y así vamos a poder medir cómo son. Pero es curioso porque decían que los compuestos con efectos crónicos son los más preocupantes. Yo digo que los dos, porque uno pues está ocasionando un impacto directo sobre la población y los otros pues a largo plazo están teniendo otras repercusiones, como les decía, genéticas, conducta y demás, que no estamos viendo, pero que pues de alguna forma u otra están dañando los ecosistemas. Ahora sí viene lo que decía, la bioacumulación. ¿Qué es la bioacumulación? Es ese proceso en el que cuando un compuesto entra a un organismo, este se empieza a acumular en ese organismo a lo largo del tiempo. Entonces, tú mencionabas hace rato de que te comes algo, ¿no? O que lo ingieres. Pero ¿cuántas veces te expones a alimentos contaminados? Y si esos alimentos no los puedes metabolizar, ¿cuántas concentraciones estás teniendo tú en tu cuerpo, ya sea de plaguicidas, de metales pesados, ¿no? Okay. Entonces, esto aplica para todos esos contaminantes que pues no se pueden metabolizar, como les mencionaba. Y la biomagnificación es el proceso trófico en el cual esos organismos que ya bioacumularon contaminantes en su sistema son depredados por otros organismos, y esa concentración de ya sea de metales, de plaguicidas, de hidrocarburos que tenía un organismo se va a sumar a la concentración que el organismo ya había adquirido del medio ambiente, y esas concentraciones se van multiplicando a lo largo de las redes tróficas. Entonces podemos ver en el diagramita de la biomagnificación, los primeros organismos, que son los camarones, son bentónicos. Ellos absorben los contaminantes del sedimento y son depredados por los peces. Entonces esas concentraciones que ya tenía el camaroncito ya se suman a la del pez, y si después al pez se lo come la foca, pues todas estas se van a pues amplificando, ¿no? Entonces aquí también les ponía, ¿sí se ve el diagrama? Sí. Sí, ok. Tenemos la transformación del mercurio. El mercurio como tal no es fácil de absorberse, pero cuando se convierte en metilmercurio es la forma más tóxica y la que es más afín a los compuestos orgánicos, entonces es la que más se va a estar acumulando en los ecosistemas. Entonces, pues aquí también tenemos el proceso del DDT, y ahí ya marca con concentraciones en partes por millón. Si tenemos las algas y cómo se va pasando a lo largo de los peces, esas partes por millón van incrementando. Y pues aquí quisiera que meditáramos un poquito quiénes son los depredadores tope, o más bien nosotros qué tanto comemos, cuál es la diversidad de organismos que tenemos en nuestra dieta, y pensar a todas esas concentraciones que han estado expuestos y que nosotros al consumirlos como depredadores tope en esta cuestión, cuántas cosas no tenemos en el estómago. Justamente tenemos ahí un comentario que dice, entonces hasta nosotros somos parte de esta cadena de biomagnificación. Así es, y lamentablemente pues somos los que estamos hasta el más final, ¿no? Hasta arriba. Comemos sí, hasta todo. Arriba, porque comemos plantas, comemos frutas, comemos insectos, comemos peces, comemos de todo. Entonces, y bueno, además conjuntar, bueno, muchas de las cosas que nosotros comemos pues son de granja, ¿no? Pero también en esas granjas utilizan cosas que de alguna forma u otra ya llevan metales pesados, hidrocarburos. Sí. Entonces, pues aunque no sean tomadas directamente del ambiente como tal, de alguna forma pues sí nos afectan. Órale. Ok, entonces voy a volver a presentar. Perdón. Está bien. Tú date.
Me doy. No hay límite de quitar y poner Ok. aún. Ahora les voy a platicar un poquito de los bioindicadores, que también son unas herramientas que utilizamos en la ecotoxicología, que son organismos adaptados que van a detectar variaciones en el ambiente. Van a ser como nuestras alarmitas que nos están diciendo, a ver, aquí algo está pasando. Ven y revisa, ¿no? Entonces, tenemos que hay tipos de indicadores que se basan en la presencia o ausencia en los ecosistemas, y eso lo podemos comprobar por medio de los inventarios florísticos. Es como llegar a un sitio y decir, a ver, aquí se sabe que hubo una mina, vamos a ver cómo está la diversidad de plantas, la diversidad faunística, y vamos a compararla, con otros registros que se tienen en otras áreas donde sabemos que no hay minas. Entonces ahí empezamos a hacer una lista y ver cuáles especies están y cuáles no están, y nosotros ahí podemos ver cuál sería como el efecto en la presencia o ausencia de los organismos. En este caso, los organismos que van a estar ausentes van a ser los que no están adaptados a resistir esas condiciones. Tenemos también los... Por fechas también se podría hacer, ¿no? No solo comparar entre zonas, pero también por fechas. Claro, así es. Puedes tener una referencia, no sé, de 1984, antes de algún derrame petrolero, y ver lo que había. Y podemos hacer un inventario después del derrame y ver qué es lo que hay ahora. Entonces, de ahí nos basamos también en los organismos indicadores, pero también hay los organismos centinelas. Estos organismos están bien monitoreados, a los cuales se les conoce perfectamente cuál es su fisiología y su respuesta a diferentes estímulos. Entonces, estos organismos pueden ser introducidos a los ambientes contaminados y después colectarlos para analizar cómo les fue en ese tiempo que estuvieron ahí en los ecosistemas contaminados, ¿no? Tenemos también lo que son los organismos monitores, los cuales van a presentar las reacciones pasivas. Vamos a medirles la acumulación o la reacción activa. Y estos efectos los vamos a ver en secuencias de daño genético, vamos a determinar qué contaminantes tiene, vamos a hacer trasplantes. Y algo también a lo que se suele recurrir en estos casos es a los bioensayos, en donde nosotros tenemos controladas todas las variables ecológicas, y nosotros podemos ver directamente cuál es el efecto de un contaminante como tal. Entonces, pues aquí tenemos que los biomarcadores van a ser las respuestas bioquímicas, les mencionaba las clorofilas, acetilcolina, enzimas como la superóxido dismutasa, los daños genéticos. Ahí lo que se ve la bolita verde es un ensayo que tenemos conocido como el ensayo Cometa, el cual mide el daño genético causado por la presencia de algún compuesto como tal. Entonces la teoría es que nosotros hacemos la prueba, ya sea puede ser en sangre, puede ser en plantas, animales, etc. Y si nosotros vemos las bolitas íntegras, quiere decir que pues, el ADN está completo. Sin embargo, a más larga la colita que nosotros vemos en la bolita, quiere decir que son mayores los rompimientos de cadena sencilla del ADN. Entonces es una medida de cómo podemos pues saber cuál es el daño que estamos observando. Entonces, pues a grandes rasgos, la ecotoxicología nos permite también dar información sobre el tipo de contaminante, qué es, cuánto se está virtiendo y cuáles son los efectos. Nos muestra cuáles son los impactos reales que está teniendo en los organismos. No nada más se trata de imaginar, ¿no? O sea, nos está diciendo, a ver, aquí tienes un daño renal, tienes un daño genético, tienes un daño reproductivo, tienes un daño conductual. Y en base a eso nosotros podemos realizar diagnósticos y extrapolarlos a los ecosistemas basados en las redes tróficas. Entonces, esto nos permite a su vez hacer monitoreos de recuperación, proporcionar avisos tempranos para poder salvar, en este caso, los ecosistemas y los pronósticos. Es importante mencionar que estos estudios, pues, se tienen que hacer prolongadamente. Son monitoreos constantes que pues vamos realizando a lo largo del tiempo, no son cosas que nada más se hacen una vez y dejas de hacerlas. En una tesis de licenciatura, ¿no? Ándale. Supongo que es muy difícil, supongo ahí, híjole, marcar como tu trabajo. Bueno, supongo sí es un trabajo importante, ¿no? Y decir, esto es lo que hice yo, pero siempre va a ser parte de algo muchísimo, muy grande que lleva mucho tiempo, ¿no?
Así es. Entonces, pues la ecotoxicología, aparte de medir los efectos en los organismos, también nos permite saber fuentes abióticas, qué es lo que hay, y pues poder extrapolarlo, más que nada. Ay, ahora sí, vamos a la sesión de preguntas. Ok. Vamos A ver, Vas, Dani. a ver, a ver, ¿Vas a ver, o voy? déjame ver. Déjame ver, por aquí creo que hay una. Hay un buen. Sí. Dice, nos pregunta César Chiu. Una vez que los plaguicidas realizan su función, ¿pueden cambiar químicamente a otro metabolito tóxico? Sí, sí, es lo que les mencionaba de la bueno, no la biotransformación, la transformación per se, de pues el pH, las precipitaciones, los escurrimientos, toda la dinámica que se da en los sedimentos, la dinámica microbiana, pues muchas veces pues los descompone o los particiona en otras moléculas que pueden ser tóxicas. Y aquí es interesante porque en la cuestión de los plaguicidas tienen un tiempo de vida en el que pues los viertes al ecosistema, pero todos esos compuestos que se van formando como parte de su interacción permanecen y tienen otros efectos, incluso a veces diferentes al compuesto original. Sí, Entonces, sí. también eso es bastante interesante porque, pues a lo mejor, no sé, vertiste 2,4-D y en un par de semanas ese 2,4-D que ya se degradó, que ya estuvo expuesto al sol, a la temperatura, al pH del suelo, al pH del agua, pues ya es otro compuesto diferente que también está siendo tóxico. Y a ver ahí cómo monitoreas eso, cómo lo mides, cómo sabes cuál fue el origen. Esa Entonces, parte, sí. esa parte química está muy, muy chida y es muy interesante. Como, pon tú, imagínate el benceno, ¿no? Que es una molécula, digamos, algo que nos imaginamos fácil, un hexágono de carbonos con sus hidrógenos. Pero si tú le quitas un carbón o algo así, que puede pasar por cualquier cosa en la naturaleza, ¿no? Le llega luz o cualquier cosa, eh, se convierte en otra molécula totalmente diferente en cuanto a reactividad, en cuanto a contaminación, bla, 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 bla. Incluso le quitas otros y más y te quedas con metano y tienes un gas ahora de efecto invernadero, ¿no? De los peores. Y sí, entonces está muy loco esa parte de cómo se va descomponiendo algo que... Y es el, bueno, siento que otra vez repitiendo esto de que quizá desarrollamos tecnología sin saber lo que venía, ¿no? Pues entra ahí, no sabes en qué se puede partir o qué puede combinarse con otras cosas y generar otra. Por ejemplo, teníamos también un ejemplo aquí, lo del cloro y vinagre, ¿no? Que la gente andaba mezclando para limpiar sin saber lo que estaban creando ahí. Entonces, Sí, hay muchísimas cosas secundarias y procesos nuevos que, ay, qué bonito y qué miedo. y bueno, bien emocionado. qué Sí, bonito. Y yo digo, qué horror, no, o que no sea, sabemos. qué bonito todo el conocimiento que puede haber y que se necesita para esto, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, aquí también hay que resaltar que pues esas transformaciones químicas que se están dando en el ambiente, cómo repercuten, hago mucho énfasis en esto en los ecosistemas porque pues al final de cuentas toda esa productividad y todos esos beneficios que nos dan los ecosistemas, si nosotros les damos un valor monetario, ¿cuánto es lo que estamos perdiendo? O Sí, sea, ayer estaba leyendo que para mantener las condiciones básicas de supervivencia en el espacio, la NASA invierte que es más de 9 millones de dólares por persona al año. O sea, nada más para mantener que el oxígeno, la temperatura, la presión, todas esas cuestiones básicas y que los ecosistemas nos están regalando. O sea, y si le ponemos un valor monetario a lo que es la polinización, en este caso, que es algo muy importante y que está siendo afectada por los plaguicidas, o sea, se tienen pérdidas multimillonarias en Estados Unidos. Ayer estaba leyendo que son como 9,000 millones de dólares, está monetizada la polinización nada más en Estados Unidos. Entonces,
pues todos esos servicios ecosistémicos, la purificación, la retención de nutrientes, la producción de biomasa, la producción de oxígeno como tal, cómo estas sustancias están interfiriendo en el desarrollo adecuado de los organismos y cómo nos van a afectar a nosotros, ¿no? O sea, y digo a nosotros no porque seamos los más importantes, sino porque si yo no hago este énfasis, a la gente no le interesa, ¿no? O sea, se ven ajenas al problema, pero realmente estamos inmiscuidos en todo esto. Sí. A ver, por aquí hay otra, bueno, hay varias más, déjame la siguiente. Chale, sin miedo, sin miedo. Bueno, antes un saludo bastante chido, dice Hasred Elena Calla, dice, muy interesante tu plática, Dalis, muchas felicitaciones, sigue echándole muchas ganas y que Dios te bendiga. Gracias. Bueno, mira, aquí está. Okay. Eric Javier Pech, ¿qué alternativa factible en cuanto a costos y rendimientos para el uso de plaguicidas y herbicidas se propone, ¿no? O sea, o que aún no se usa. Ay, bueno, pues actualmente, Dan, tú sabes que ahí en el CEIT hay un laboratorio de producción de plaguicidas orgánicos. Entonces, pues en sí la idea es hacer cosas naturales en las que su degradación sea más rápida, que vaya a objetivos específicos con la menor afectación a otros organismos y bueno, que también sean más económicos, ¿no? Y que rindan. Entonces, en este caso lo orgánico es una alternativa, pero no quiero resaltar lo orgánico porque no quiero que lo apliquen a los plásticos. O sea, para mí, todas esas herramientas plásticas, orgánicas que se han dado, al final de cuentas también son basura. Al final de cuentas también tienen que degradarse, al final de cuentas también. Entonces, en este caso lo mejor es cambiar nuestros hábitos. Y es cambiar. Hay una cosa también muy chida, que son los transgénicos. En el aspecto de que hay manipulación genética de plantas para que puedan ser resistentes a bichos, a ciertas plagas, ¿no? O repelentes, imagínate, ¿no? Como un repelente natural, digamos. Fíjense, esto está bien loco, porque haz de cuenta que hay una bacteria que mata a un bicho, y este bicho se come a la planta de manera natural. Entonces lo que agarran es, buscan qué gen produce lo que mata de la bacteria al bicho y se lo meten de manera transgénica a la planta para que la planta lo pueda producir por sí sola y así tenga una resistencia natural, obviamente modificada, a este tipo de cosas. Y así ya no te metes con que eches químicos al ambiente, que también los transgénicos tienen un tema ahí, pero yo siempre he dicho, los transgénicos, el mal uso es el del ser humano en cuanto a políticas y otros rollos, porque en cuanto a cosas orgánicas no tiene mucha repercusión, no hay como tal estudios contundentes que digan, si te comes esto ya se te va a modificar tu ADN también, ¿no? O sea, no. Pero pues por ahí también es una alternativa más o menos. Sí, hacer que las plantas produzcan metabolitos que en este caso los ayuden a repeler, ¿no? Sí, ok. Así es. A ver, entonces, otra pregunta dice... ¿Qué, Jairo? Una pregunta que dice el nombre de la reportera que descubrió lo de las aves y el DDT, me parece. La reportera... Rachel Carson. Rachel Carson. Es una periodista. Periodista, perdón. Sí. Ok, bueno, la siguiente es de Brian Aguilar. Dice, en un escenario de cambio climático, ¿cuál es el escenario que se prevé con el uso de plaguicidas? ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Ok, esa es una pregunta bastante buena, porque como tal los plaguicidas ya están contribuyendo, ¿no? Con todas esas cosas que se evaporan y que tenemos en la atmósfera. Ay, y sé que Brian me hizo esta pregunta aprovechando el espacio para decir que se nos viene una crisis muy cañona, porque esas concentraciones, pues, ¿qué es lo que les mencionaba hace rato? ¿Qué hace el calor en los plaguicidas? Los evapora, los transporta a otras regiones donde no deberían de estar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que se van a amplificar. Realmente todas esas concentraciones se van a distribuir con mayor rapidez y bueno, si no seguimos haciendo control de cómo los usamos, vamos a tener más concentraciones, más distribuidas en el planeta. Y pues bueno, ¿cómo vamos a lidiar con eso al final de cuentas? Entonces, en un escenario de cambio climático, donde estas temperaturas aumenten, donde el nivel del mar también aumente,
pues que vamos a tener una sopa bien mezclada de plaguicidas en ese caso. Sí, creo que ese es un, si yo dijera en resumidas palabras, el problema de todo esto es que somos muy malos tirando nuestra basura, ¿no? Por ejemplo, por aquí tenemos un comentario también que dice de que en la Ciudad de México se utiliza más del 50% de agua del subsuelo a la periferia del valle, partes altas. Hay diversos rellenos sanitarios y tiraderos clandestinos entre inmediaciones de barrancas. Esto genera lixiviados que podrían ir directamente a los mantos acuíferos. Y creo que dentro de este y otros problemas, justo es que no sabemos cómo aprovechar nuestros desechos o dónde eh, tirar algunos desechos que no se deben tirar nada más así a la y se van, ¿no? Entonces creo que Claro, podría resumir. Yo, claro, soy experto sí. resumiendo. No, y a lo que les decía, o sea, entre más población hay, pues más necesidades más residuos, más desechos y más necesidades de compensar otros males que se vienen, o sea, todas estas enfermedades emergentes, toda la producción ay, pues todos los pañales, todas las cosas que se tiran, realmente es terrible. Sí, sí, sí. Y mira, justo entramos me parece que es la última pregunta que hay por acá, de Dani Balón. Saludos, Balón. ¿Cuáles son las normas o programas que regulen el uso de plaguicidas en México o en Morelos? Pues las normas usualmente se dan a nivel nacional. Perdóname por el dato, Dani, se me pasa esa de los plaguicidas. Realmente sí hay, pero podemos ver, por ejemplo, las normas de... A ver, es que esta cuestión de las normas también es crítica, porque aquí en México hay normas, pero no se aplican bien, no están actualizadas y actualmente para todos los problemas que implican, pues ya son ineficientes. Y además de que no existe la vigilancia correcta para ver que realmente se estén aplicando esas normas. Entonces, por ejemplo, en el caso de sedimentos marinos, no hay normas en México que nos digan cuántos contaminantes puede haber en los sedimentos del mar. O sea, y nosotros entonces en esos casos tomamos referencias internacionales de otros países, como en este caso Canadá, Estados Unidos, que sí tienen normas para eso, es con lo que los comparamos. Pero Dani, te investigo otra vez, las tengo aquí en todos mis artículos, esas normas, no me acuerdo ahorita, pero te lo escribo en los comentarios, ¿vale? Vale. Miren, lo bueno es que tenemos tecnología, es el 2020 y pues googleando encuentras todo. Balón, según la COFEPRIS, la norma oficial mexicana NOM 082 SAC-FITO, diagonal SSA 1-2017, establece los límites máximos de residuos, los lineamientos técnicos y procedimiento de autorización y revisión de los plaguicidas. Vientos, Daniel. Excelente. Yo tengo por aquí la de metales pesados en agua, pero está tardando en abrir, así que ahí se las pongo luego también. Okay. Pues, mira, creo que ya lo que resta son muchos saludos. Beriuk Fuentes dice: hola, muchas felicidades, una charla muy completa en información y bien estructurada. Saludos desde Guanajuato. Gracias. Eric, de nuevo, saludos, amiga, éxito en todo. Por aquí Olivia comenta, dice: qué padre tu plática. El tema es bastante extenso, así como la resistencia de las bacterias, las plantas, como las malezas, y también se vuelven resistentes a los herbicidas. Claro, sí, sí, sí. Muchas gracias, Oli, y gracias. Sí, esto es... Me gustó mucho que a pesar de justo eso, ¿no? Ser un tema súper amplio, te rifaste mucho, Dali. Este, todo lo, se vio muy así como, todo lo tengo aquí, ¿no? Fa. Entonces, felicidades Sácate que otra. ahorita nos echamos otra hora hablando, ¿no? Sí, Pero sí. es que, sí, eso le decía a Dan precisamente, o sea, es un tema que le puedes agarrar de donde quiera, o sea, si te metes nada más a cosas fisicoquímicas, a matrices, o sea, podemos tener una plática solamente de agua, de cómo se comportan todas estas cosas nada más en agua, podemos platicar
cómo se comporta nada más en sedimentos. Podemos hablar específicamente de animales y pues realmente hay mucho de dónde agarrar y pues hay muchos trabajos actualmente que se están desarrollando y esa es la ventaja, que a partir de que esto se descubrió, pues sí hay muchos laboratorios ya a nivel mundial que se están enfocando pues en el estudio de los efectos de los contaminantes y yo creo que gracias a eso pues todas las normas han venido surgiendo y todas las regulaciones. Pero como les decía, en el caso de México, aunque hay normitas, no se vigilan, no se aplican y pues ha habido muchos accidentes graves, como el caso del año pasado de este Grupo México, todas las cantidades, todos los litros, ¿cuántos eran? De ácido sulfúrico que virtió y a la fecha yo no he visto qué onda, cómo lo van a pagar, cómo van a remediar, cuáles son los efectos, ¿no? Sí. Entonces, pues esta cuestión política de las normas es bastante delicada y también una parte de la ecotoxicología es ver, compaginar qué les hacen falta a las normas, qué es con lo que nosotros como científicos podemos contribuir a la política ambiental y pues bueno, parte de esto es compensar todos los daños económicos, ver por todos los sectores de la sociedad que están involucrados en todo esto, tanto económico, nosotros como ciudadanos, qué podemos hacer, el gobierno, qué puede implementar, los científicos, qué podemos aportar, y todo para lograr un manejo integral de todas estas circunstancias. Muy bien. Changos, qué locochón. Pues obviamente está más que explícito que vamos a estar en nuestra segunda vuelta. Sí. Con esto va para una serie. Con toda la gente que pasa por acá, por estas pláticas, siempre les estamos prometiendo la segunda vuelta y pues como este es un tema también muy extenso, va a haber más gente, así que si quieren saber más, esperen, en el futuro vamos a volver a hablar de esto con Dalis para que nos platique más cosas chidas. Gracias. No sé, Jairocho, ¿quieres decir algo? Bueno, pues por aquí nos agradecen el contenido. También nos dicen qué bonita plática. No es mi área de experiencia, pero me gustó mucho. Tampoco es mi área de experiencia, pero aquí ando aprendiendo un buen de muchas cosas bonitas, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias, Dali, por darte el tiempo de estar con nosotros, por apartarnos estas horitas. Y como dice Dan, espero volvernos a ver y platicar un poco más de todo esto. Quiero hacer un comentario final. Okay. Hay que hacer énfasis en que no existe desarrollo si no tenemos bien plantados nuestros ecosistemas. Entonces hay que cuidar nuestra naturaleza. Y ya. Con eso terminamos. Claro. Y acuérdense que el consumismo y el capitalismo joden mucho también. Yo creo que la cuarentena ya nos dio. Oh, shit. Bueno, ya ves, Daniel, por restarle importancia a su frase final, te castigaron desde el cielo. Pero bueno, repitamos, repite, ¿te acuerdas de esa frase que dijo? Para que la digas así como cerrando y sea lo que se quede en la mente de las personas. Claro, que no hay desarrollo si no están bien los ecosistemas y son muy importantes para toda la vida en general, no nada más para nosotros, para todo el planeta. Ok. No sé, le damos unos segunditos para ver si puede reincorporarse y despedirse de la bandita. Claro. Mientras, gente, mándenos tus saludos. Manden más saludos, gracias por haber estado aquí en esta plática tan chévere. No sé, Jairo, ¿algo más que comentar de tu parte? Bueno, yo quiero recordar algo que me interesó mucho de esta sesión, o más bien de este tema, es justo, o sea, sí, todo esto que dijimos, ¿no? Nos hace daño, bla, 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 pero puede haber cosas que no nos hagan daño directo o a algunos individuos o a algunas especies, sino que solo haya cambios conductuales, pero esos cambios conductuales sí afectan a una escala de ecosistema
Y justo a mí, no sé por qué, o sea, yo soy físico y debería meterme en cosas de una bolita que se mueve, ¿no? Pero justo esto, imagínate, cambios conductuales te lleva a estudios sociológicos y esos estudios sociológicos te llevan a estudios biológicos, entonces, no sé, ya me estoy volviendo loco, pero está chido, ¿no? Qué bueno que Pero bueno, aquí lo con de la zona. Entonces estamos midiendo un daño neurológico y si realmente hay un daño neurológico, hay un daño celular y realmente lo estamos midiendo. Ok. Pues hay algunos problemitas con tu conexión, Dalis. Ujú. Pero bueno, ya nos estábamos despidiendo Sí, y mejor hay que despedirnos antes de que aquí Explote. digan, aquí corrió que aquí murió. A ver, Dalis, ¿quieres ok, despedirte? gracias a todos. Okay. Sí, gracias por el apoyo y seguimos con esto, seguimos haciendo cosas bonitas. Vale, Y un saludo y besos a todos. gracias. Chao. Bye.